entender la lógica que hay detrás del plan, de la ley de solidaridad social y reactivación productiva. Eso es lo que queremos y lo vamos a hacer con un economista, el economista perfecto para esto, es Daniel Heyman. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Gracias a vos. Daniel Heyman es, el hombre, el economista, profesor universitario que le puso un 10 a la tesis doctoral de Axel Kicillof, exministro de Economía, y además es considerado ahora el mentor argentino del nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán. Fue alumno tuyo en la Universidad de La Plata y trabajó también como investigador asociado en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires. Así que un hombre que conoce esa cabeza económica de ese alumno y de ese investigador tan cercano. Conocimos hoy las medidas. En principio uno ve que promete no emisión, sube impuestos claves, por ejemplo las retenciones, congela tarifas y pide sacrificios a las clases medias, a los jubilados que no serán indexados. ¿Cómo se entiende ese círculo que construye de medidas? Bueno, exactamente como vos decís, lo que uno ve en las medidas son tres ejes. Uno es ahorro de divisas. El tema del impuesto. Después se puede discutir sobre la naturaleza de las medidas, pero ¿a dónde van? Sí. Porque la situación desde ese punto de vista es muy tensa. Las reservas están bajas, cada dólar cuenta, por así decirlo. La segunda es reforzar la situación fiscal. Y eso también uno lo percibe como algo bastante crítico porque estamos en una situación muy particular donde el único medio de financiamiento a una escala macroeconómica que hay es el Banco Central. Claro. Y eso en una economía donde la demanda de dinero ha venido cayendo considerablemente, hay un riesgo. ¿Cuál es? La expansión monetaria se convierta en una espiral hiperinflacionario, de alta inflación, empecemos por ahí. Sí. O sea, por ese lado, dólares, situación fiscal, porque además es uno de los elementos para la negociación de deuda que se viene, tener un programa fiscal que más o menos pueda ser considerado sostenible a mediano plazo. ¿Qué partes integran un programa fiscal? Yo diría, déjame, el tercer elemento, el tercer elemento es la cuestión social, efectivamente. Es hoy o ayer leía un artículo muy interesante que hablaba del goteo hacia arriba. Sí. ¿Te acordás del goteo hacia abajo, donde la prosperidad de los ricos iba a derramar hacia abajo? Sí. Y ahora, como ese artículo percibía una especie de intento de goteo hacia arriba o de derrama hacia arriba, donde el aumento del gasto de los grupos más pobres de la población generaría una recuperación del nivel de actividad y distribuiría... otra matriz conceptual para ver eso. Exactamente, pero son estas tres cosas esencialmente. Y lo de la sostenibilidad fiscal, la solvencia fiscal, básicamente, ahora es una cuestión, se va a ir a negociar con los acreedores, con los bonistas. Sí. Y va a ser una negociación complicada. Ahora, en esa negociación, ¿qué es lo que la Argentina va a ofrecer? Bueno, lo que va a ofrecer es un panorama de repago compatible con su capacidad. ¿Capacidad de producción? De pago, que tiene que ver con su capacidad de producción y con la capacidad de captación de recursos por parte del gobierno. Sí. Y más precisamente la capacidad del gobierno para generar recursos como para servir la deuda que se va a acordar en la negociación. Y esos son números. Sí. Entonces, esos son recursos a través de más impuestos. Más impuestos o menos gastos. O menos gastos. No hay dos. No. ¿Aumento de productividad? Sí, el aumento de productividad te genera más recaudación, fantástico. ¿Ok? Digo, ese es el mecanismo. O sea, lo ideal es generar los recursos con crecimiento. Es un poquito el mensaje que está pasando el ministro, de que es importante o necesario, digamos, que haya un espacio de alivio a los pagos externos y los pagos fiscales, de manera tal de poner
a funcionar a la economía de manera tal de poder generar recursos, de manera tal de poder atender la deuda. Ahora, de todas maneras, tiene que haber una señal, o es muy importante que haya una señal de que hay una política que está activamente buscando generar los recursos como para atender los servicios que se van a negociar y que tiene con qué hacerlo, que va a tener con qué haerlo. Sí, el señal es a los acreedores, es esto. Esa es una, sí, incluyendo al fondo. ¿no? Mantengo el gasto quieto y me financio con impuestos. Me financio con impuestos. No emito, esperando, no emito, trato de mantener la macroeconomía lo más ordenada posible. De alguna manera, incluso eso también depende de la eventualidad de cómo se resulta en la negociación de deuda. Si se logra una renegociación, eso yo creo que digamos, bastante claro, que va a generar un alivio, una tranquilización de la economía. Certidumbre, por lo menos. Una menor incertidumbre, con lo cual la economía va a funcionar mejor y se puede esperar algún repunte. Digamos, con prudencia, pero se puede esperar algún repunte. Daniel, ¿hay alguna lección aprendida? ¿Hay alguna revolución cultural mínima, chiquita, que sea el resultado de la gestión de Cambiemos y su insistencia en la idea de ordenamiento, equilibrio macroeconómico, déficit cero, que esté impactando en un discurso peronista que no se preocupaba mucho por el déficit en otra época? Bueno, puede ser que un poco lo que decía el ministro en un momento, la sostenibilidad no es una cuestión ideológica. Claro. O sea, si uno no puede pagar sus gastos, en algún momento le golpean la puerta. Y la mejor manera de sacarse de encima el que te va a golpear la puerta es estar al día. Claro, claro. Así que esa cosa, ahora, si uno lo ve con una cierta perspectiva, impresiona. Nosotros tuvimos una crisis de deuda fenomenal a principios de los 2000, pasamos unos años, volvimos al mercado de crédito en 2016 y en el 2018 salimos, o sea, duramos 2 años. Claro, o sea, es una experiencia que creo que tenemos que aprender, esos episodios de como pujos de endeudamiento seguidos por crisis. Claro. Por eso el tema de sostenibilidad me parece tan importante. Te planteo una pregunta, Daniel, que es el tema de la restricción externa, que también has explicado siempre, de la falta de dólares y lo clave que es la exportación. Este círculo que el ministro de Economía, Guzmán, pretende que sea virtuoso entre todas estas medidas, ¿apunta, puede llevar efectivamente a una mayor exportación? Después de la pausa me lo contestás. Vamos a un corte, después volvemos con esta respuesta. Las medidas económicas del ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿cómo piensa la economía? Bueno, tenemos la oportunidad de hablar con uno de los economistas que más los conoce, ha sido profesor de él, se lo considera el mentor en Argentina, de Martín Guzmán, Daniel Heyman. Daniel, te había dejado planteada la cuestión de esta especie de rompecabezas de medidas que integran este plan de Martín Guzmán. ¿Cómo pueden redundar positivamente en la restricción externa, es decir, en las exportaciones? Mirá, es una pregunta central, porque marca, por así decirlo, el carácter de sábana corta que tiene esta economía. Claro. Digamos. Fíjate que vos necesitas recursos para el sector público, como dijimos, que es el deudor grande que tiene que reestructurar o renegociar su deuda por un lado, y vos querés exportar, pero resulta que el sector exportador lo tomás en sus dos caras como un contribuyente y como un generador de divisas, y las dos cosas son esenciales. Claro. Y hoy la prioridad, me temo, está en la situación fiscal. El contribuyente, entonces. Exactamente. Claro. Y está porque el zapato aprieta mucho ahí. Porque precisamente el tema de renegociación se va a dar sobre la base de la percepción que haya respecto del futuro de la situación fiscal. Ahora, en algún sentido es totalmente cierto, porque si uno no ataca la otra parte, que es la generación de divisas, la economía no puede crecer, y eso es bien sabido, y eso restringe también la situación fiscal. Hoy me parece que es, dentro de las políticas que uno ha visto estos días, hay políticas que son de emergencia.
aumentar las retenciones es emergencia. Yo creo que aumentar las retenciones es emergencia, así como ponerle el impuesto del 30% es emergencia. Al dólar. Duplicar la indemnización por despido es emergencia. Todo el sistema cambiario es emergencia, de alguna manera. Después se verá, una vez que la economía vaya saliendo, a cómo se acomoda la ficha. Pero hoy esto es un esquema para tratar de resolver los problemas urgentes de la economía. Ahora, ¿cómo se sale de esa urgencia a la construcción de mediano plazo de sustentabilidad económica? Bueno, en parte lo que charlábamos anteriormente, que es si esto consigue una tranquilización, una reducción de la incertidumbre, diciendo, mirá, vos tenés por lo menos este aspecto que potencialmente te generaba presiones grandes sobre la política monetaria, por ejemplo. Lo tenés más o menos bajo control. La compra de dólares, por ejemplo. La compra de dólares, pero la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, que es el único mecanismo que hay. Claro. Entonces, si vos tenés un control más o menos apaciguado sobre eso, bueno, la disminución de la incertidumbre te da margen como para pensar. Y si hay recursos fiscales que vienen de otras vías, yo creo que, por otro lado, digamos, esto es un poquito más difuso en algún sentido, pero la complementación con la política productiva es importante. CULFAS, ministro CULFAS, Desarrollo Yo creo que Productivo. ahí, si hay un buen trabajo... Pero están divididos los dos ministerios. Están divididos, pero pueden coordinarse, y la palabra esa que anda dando vueltas, la coordinación de las distintas políticas. Pero si se pueden bajar costos o aumentar la competitividad por medios de política productiva, o reorientando gastos, o reorientando impuestos. El pacto fiscal y la suspensión del pacto fiscal hace que el costo del tributo, por ejemplo, ingresos brutos, caiga otra vez en los productos, ¿no? Sí. No, es que es cierto que en este momento la urgencia fiscal te lleva a buscar los recursos donde están. En algún momento, una vez que la urgencia fiscal, si tenemos suerte, se va aliviando, ahora hay que buscar un régimen más permanente. Esto no es, creo, un régimen permanente. Daniel, ahí entra en juego esto que vos decías de empujar el derrame de abajo hacia arriba. En la medida en que uses esos recursos fiscales para ponerle plata al bolsillo de la gente, eso puede empezar una reactivación. Sí, ahora, sí. Digo, mayor tranquilidad. Sí. Recursos hacia sectores que tienen una propensión al consumo alta, que son los pobres, dicho mal y pronto. Bueno, eso puede movilizar un poco la demanda interna. Ahora, como siempre, no tiene que haber... Y si esa situación de menor incertidumbre puede potencialmente reducir la demanda por dólares, lo cual aflojaría un poco la restricción externa y te permitiría un inicio de recuperación sin chocar con esa pared. Pero en algún momento tenés que armar un esquema más adelante que productivo. Y ahora una cuestión, jubilaciones, ¿no? Suspensión por 180 días de la actualización jubilatoria, que hubiera sido plata en el bolsillo de la gente para gastar, ¿no? Es una paradoja. Pero un golpe grande para la política fiscal, especialmente si se va a hacer en algún momento un esfuerzo para bajar la inflación, porque, digamos, el problema que hay con el régimen de ajuste que venía del gobierno anterior, es que el ajuste estaba basado por la inflación pasada. Entonces, si baja la inflación, eso le pega, aumenta las jubilaciones, que por supuesto para la clase pasiva es muy importante, pero le trae una carga al sector público muy fuerte. Daniel, última cuestión. Viendo estas medidas en lo que se conoce, sin haber leído todavía la letra chica de la ley, ¿hay racionalidad en la toma de decisiones? Yo creo que hay racionalidad en la composición del lugar y en la línea de prioridades que se eligió, sabiendo que, de nuevo, cuando se va por esas prioridades se dejan de satisfacer objetivos que son también importantes, pero no hay manera que la política económica no navegue entre poner un costo en algo que a uno le resulta importante y poner el costo en otra cosa que a uno le resulta importante.
esa administración de política macroeconómica yo creo que es parte del escenario. Y una cortísima, el efecto colateral del 30% sobre el dólar turista y la compra de dólares y el impacto que tuvo en el dólar informal, la suba del más del 8%, ¿es un riesgo? No, charlábamos, yo creo que era previsible porque estás desabasteciendo a través del mercado oficial una demanda que va a ir a otro lado. Va a ir a otro lado. Naturalmente. Lo sabía Martín Guzmán. Sí. Muchísimas gracias, Daniel Heyman, por estas favor, precisiones. Muy interesante.